Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos con todo, con buenísima información. Y ya en esta temporada a los niños les encanta meterse a la pileta, por eso es importante tener cuidados. En el siguiente material te vamos a contar esos tips que debemos de tener en cuenta para prevenir, por supuesto, toda la atención en lo que respecta a nuestros chiquitos. El Plus de la Tarde arranca así. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke Mundial, el triunfo del color en tus cabellos. Lo primero que tienen que tener en cuenta es que hoy en día es muy importante aprender a nadar. Cuanto más temprano los niños vayan a aprender a nadar, es mejor. Porque todo el mundo tiene una piscina en nuestro país, entonces de repente se pueden caer, pueden pegarse un susto. Entonces es muy importante que los chicos vayan a aprender a nadar. Una vez que ellos van a aprender a nadar, aprenden muchas cosas, no solo a nadar, sino a tener los cuidados necesarios para el agua. Por ejemplo, que un niño menor de 4 años tiene que entrar, por ejemplo, sí o sí con las alitas, ¿verdad? Las alitas no son salvavidas, pero sí ayudan a que si ocurriese algún problema se mantuviesen a flote por lo menos por unos segundos. Tener los cuidados necesarios en cuanto a la vestimenta, ¿verdad? Siempre se recomienda que sean mallas enterizas, con telas que son especialmente para natación. No es bueno que la gente entre con remeras y short a la pileta, porque todo lo que es las telas de remeras y short pesan en el agua y obstruyen realmente el nado. La gente está un poco equivocada en el sentido que se ponen con una remera y van a la pileta creyendo que se van a proteger. No, al contrario, la ropa atrae más el sol y encima está obstruyendo el nado. Es muy importante que se tenga en cuenta la alimentación antes de ingresar al agua. No se puede ingresar al agua antes de las 2 o 3 horas después de haber comido. ¿Por qué? Porque el cuerpo está en plena digestión y toda la sangre se concentra en el estómago. Entonces esto puede ocasionar un calambre. Ese calambre puede ocasionar la muerte. Y ustedes me dirán, normalmente hago eso, sí, normalmente pueden hacer y pueden hacer muchas veces, pero un día se pueden pegar un susto. Utilizar gorros y lentes para ingresar al agua. El gorro es a fin de proteger los oídos y también de evitar que los cabellos vengan sobre la cara y traigan también el agua, que pueden hacerle tragar agua a los chicos que están aprendiendo. Siempre hay que proteger los ojos y los oídos porque son órganos muy delicados. Para eso también están los lentes en el agua, que es muy importante porque siempre hay que tener cuidado. Es muy importante la ducha porque el agua saca la grasa que tiene el cuerpo. Entonces nosotros queremos ingresar a una piscina que esté bien tratada, bien cuidada, entonces es muy importante el pH. Para cuidar ese pH tenemos que cuidar que no ingrese la grasa al agua. Por eso también es importante en el caso de las piscinas, ¿verdad?, que no se pongan nada de protectores ni bloqueadores, porque son todos productos grasosos que tarde o temprano terminan alterando el pH del agua. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia Catedral Sociedad Anónima, porque amamos cuidarte. Vita Cosméticos, 32 años al servicio de la mujer. Cosmética VM Sociedad Anónima, para su línea de productos Silke Mundial, el triunfo del color en tus cabellos.